Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de argumentación en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Ustedes saben la polémica que se ha generado últimamente con la congresista del Pacto Histórico, Susana Boreal. Ella ha sido acusada de explotación laboral, también ha sido acusada de un supuesto nepotismo y hoy quiero que apliquemos algunas teorías argumentativas a las declaraciones que ella dio al respecto, que hizo en su defensa. Vamos a aplicar algunos conceptos de la lógica modal, de la retórica y de la dialéctica. Vamos a hacer un ejercicio lo más riguroso posible, un ejercicio basándonos en hechos, en argumentos y sobre todo en teorías que son bastante contundentes. Como es una entrevista un poco larga, vamos a empezar de una vez a analizar lo que dijo Susana Boreal sobre esto de que se le acusa y también sobre todo lo que se ha hablado en redes sociales sobre este polémico tema. Inicialmente, quiero que apliquemos las teorías a la vez, es decir, en cada intervención de ella, yo les voy a comentar qué conceptos encuentro ahí que son propios de la llamada teoría argumentativa. Muy bien, vamos a empezar ya con el análisis del discurso de la congresista del Pacto Histórico Susana Boreal, porque hay mucho por decir, mucho por analizar y como siempre desde una perspectiva crítica. Escuchemos. Bueno, pues entremos en materia si les parece, porque queremos preguntarle muchas cosas y sin duda son las preguntas que se están haciendo también los colombianos, porque usted, representante Susana Gómez, pues recibe un salario que viene de recursos públicos y también su unidad de trabajo legislativo. Y por eso la primera pregunta que le queremos hacer es, ¿cuál es su relación con el señor Cristian Guzmán, quien es asesor grado 1, recibe un salario de 8 salarios mínimos, que son más de 9 millones de pesos? Y pues lo que se ha hecho en las redes sociales y según algunos exintegrantes de su unidad de trabajo legislativo es que él es su pareja sentimental. ¿Cuál es su relación con él? Bueno, mi relación con él es de amistad. Yo, pues, Cristian Guzmán no es mi novio. Yo no tengo novio, no tengo ningún tipo de relación, pues como por otras cosas, pero aprovecho ahora porque igual yo sé por qué puede ser como tan controversial o pues me adelanto como a la siguiente pregunta. Y es que no hay absolutamente ningún tipo de corrupción en lo que está, pues en la contratación de Cristian como asesor uno en mi UTL. Pero si quieres sigamos más bien con las preguntas y puedes decir, pero en este momento puedes decir es una relación de amistad y nosotros no somos pareja. Acá ya hay un debate muy interesante, porque si ustedes buscan los medios que han tratado esta noticia, han dicho que son novios, las personas que la están acusando de explotación laboral también dicen que son novios, y ella dice que son amigos. Y de entrada aplicamos un concepto que viene desde la lógica aristotélica, que es la ley de la contradicción. Una de dos, o todos los medios mienten, la gente que acusa a Susana de conflicto de intereses y explotación laboral miente, o Susana es la que miente. Acá no tenemos el oráculo para saber quién miente, pero desde la retórica sí podemos hacer un análisis muy interesante. Y ahora que Susana responda a la otra pregunta, van a notar por qué. Pero les adelanto
que en la retórica existen unas figuras también. Así como cuando uno escribe poesía, existen unas figuras, en la retórica también hay figuras que tienen que ver con temas lógicos, lo que llaman las figuras literarias de la lógica o las figuras retóricas de la lógica. Una de ellas es la anfibología. En este caso, aplica perfectamente el concepto de la anfibología, que es la palabra novio. Para la sociedad del común, la palabra novio es una atribución externa, es decir, que la gente de afuera es la que establece, estos son novios porque se mantienen juntos, o porque tienen una foto que es muy comprometedora, o porque se cogieron de la mano, o porque se besaron. Entonces, en la cultura popular, muchas veces se asume que dos personas son pareja porque se besaron, pero no necesariamente. Y ahí está la figura retórica de la anfibología. O sea, no necesariamente uno es pareja sentimental o novio o novia de la persona que se bese con uno. Y ahí es en donde quiero que pensemos este primer punto, porque se presta para un debate muy sabroso. Y con la segunda cuestión que ella va a decir, esto va a dar para un debate mucho más sabroso. Póngale mucha atención a la segunda pregunta que le hacen a la congresista del Pacto Histórico, Susana Boreal. Y no ha habido una relación sentimental nunca con Cristian, siempre ha sido amistad. Mira, a ver cómo te explico. Lo que pasa es que yo tengo una manera muy diferente de ver el mundo. O sea, yo no creo en las relaciones románticas ni amorosas, no creo en las relaciones, digamos, como la gente las concibe normalmente, como a mí me criaron también, que es dentro de, pues, de uno estar con una sola persona, de estar con una persona toda la vida. Yo siempre he reivindicado muchísimo mi libertad, ¿no? Bueno, como 6 meses antes del paro, que fue Sergio, de hecho es de otro país y todo eso, pero son las últimas relaciones que yo tenía. Y esto comprueba lo que decíamos ahora, la anfibología. Es una figura bastante utilizada en la retórica, porque Susana dice, yo veo el mundo de una manera muy diferente a como convencionalmente se ve. O sea que ella no cree en la relación de pareja, amorosa, romántica, sentimental, y está queriendo decir que Cristian no es su pareja. Pero, o sea, no está negando que de pronto hubo algo, tampoco lo está afirmando, o sea, no está negando ni está afirmando que hubo algo, pero está respondiendo algo muy general. Es decir, las periodistas le preguntaron una cosa y ella respondió otra, que tiene que ver más con su forma de relacionamiento, su forma de relacionarse, y la pregunta era muy concreta, que bueno, no son novios, pero hubo algo de relación sentimental, y ella dice que solo amigos, porque ella no cree en las relaciones de pareja, que ella no cree en las relaciones sentimentales. Y la mayoría de medios de comunicación, al menos que han tocado el tema, yo he visto que utilizan la palabra novio. Y acá es donde entra, más que la anfibología, aquí entra la ambigüedad, porque la anfibología es un concepto más de la lógica. La ambigüedad es un concepto más de la semántica. Se vuelve ya un problema semántico y también se vuelve un problema pragmático del uso de la palabra en el contexto. Entonces, para la gente del común, novio es aquella persona que se besa con otra. Para Susana, la palabra novio no existe. Existe la palabra amigo, pero ella no tiene por qué explicar qué tipo de amigo es Cristian. Entonces, miren ustedes lo compleja que es la situación. Lo cierto del caso es que no hay nepotismo por una sencilla razón, que Susana no está casada con él. Si él fuera el novio, teniendo en cuenta lo que la cultura popular entiende por novio,
sí podría decirse que hay un conflicto de interés, pero no un nepotismo como delito, porque para que hubiese un nepotismo como delito, ella tendría que estar casada legalmente con él. Entonces, miren lo interesante que es este debate, estas declaraciones, y acá la verdad solamente la sabe ella y de pronto la gente que la conoce muy bien. ¿Qué tipo de relación tuvo con el Señor? Ella habló de algo muy general, el tipo de relacionamiento que a ella le gusta. Y al final de la entrevista, ella se queja porque compartieron una foto que ella considera que es privada, que es una foto con él, una foto que para los ojos de la cultura popular es muy comprometedora, porque es una foto que parece de novios, pero también hay que tener en cuenta que en medio de la anfibología, de las ambigüedades, hay personas que tienen actitudes de noviazgo, pero no son novios. Hay personas que se cogen de la mano, que duermen juntas, que se besan, pero no son novios. Entonces, aquí viene un debate muy interesante y es un tema que se vuelve irrelevante en tanto que Susana no está casada con él, así que legalmente no hay nada que hacer y moralmente pues cada persona opinará lo que le la gana, pero esto no es un tema de moral y en este caso habría que preguntarse más por el papel del tipo por ser amigo, o sea, ya no novio, sino amigo, porque ella está diciendo que es amigo, pero que no lo está contratando por ser amigo. Pero un saludo muy especial para las personas que acaban de comentar y para la gente que nos ve ahí en silencio. Un saludo para Willy, dice, pero realmente lo que debe importarnos es lo capacitada que esté para ejercer su cargo y claramente no lo está, debe renunciar. Bueno, pero ¿usted se refiere a Cristian o se refiere a Susana? Porque ahorita a lo largo de la entrevista van a discutir eso y también quiero que lo analicemos con rigor. Si se refiere a Cristian, Susana va a dar unos argumentos de por qué para ellas él sí está capacitado para ese cargo. Y si se refiere a Susana, ya lo dijimos ayer, Susana ha cometido muchos errores y por eso mucha gente considera que no está preparada. Yo considero que si fuera por eso, pues tendría que renunciar a Miguel Polo Polo, María Fernanda Cabal y un montón de gente, porque hay mucha gente que no está capacitada para estar allá. Pero de todas maneras, es el precio de nuestra democracia en donde para ser congresista no se necesita ser profesional. Omar dice, en mi opinión, lo relevante aquí es establecer si el señor Cristian tiene la suficiente capacidad para desempeñarse satisfactoriamente como miembro de su UTL. Y saben que yo ayer les dije que no conocía el perfil de Cristian. Solo sabía cosas muy generales, que el tipo era un líder estudiantil, que fue activista en los paros en contra de Iván Duque, que trabajó con Gustavo Bolívar como activista, como asesor de Gustavo Bolívar también. O sea, yo no sabía muchas cosas en profundidad, de hecho todavía no las sé, pero a partir de esa entrevista que estamos analizando, Susana habla maravillas de él. O sea que es un tipo que lleva aproximadamente 7 años asesorando campañas y muy metido en el cuento. Y supongamos que es verdad. Y aquí ya entraría un debate entre lo autodidacta y la tecnocracia. Porque desde la tecnocracia es muy fácil decir, no, no tiene título profesional, entonces no sirve. O sacó un promedio malo en su último semestre, no sirve. Desde la tecnocracia. Pero desde el método autodidacta, desde el empirismo, hay gente que tiene mejores conocimientos que la gente académica, que la gente titulada. El mejor ejemplo ustedes ya lo conocen, Estanislao Zuleta. Estanislao Zuleta no tenía título ni siquiera de bachiller, pero tenía más conocimiento que muchos doctores y que muchos magíster, y por eso le dan el doctorado honoris causa en psicología. Y al tipo le publican más de 34 libros de sus conferencias, porque lo respetaban mucho.
No estoy queriendo decir que Cristian sea un Estanislao, pero que él sí puede tener un conocimiento empírico que la tecnocracia no le va a valer. Pero los que creemos en el método autodidacta y en el empirismo también, yo por lo menos diría que lo malo sería violar esa ley de que dice que tiene que ser mínimamente profesional y tener unos años de experiencia laboral. Y aquí entra otro debate de qué tanta experiencia laboral tiene, porque cuando alguien es activista, tiene una experiencia en el área política, pero... Y por eso aquí entra también en la conversación Gustavo Bolívar, que Gustavo Bolívar es el que le da el aval de que él tiene esa experiencia en activismo, pero Briceño y esta gente que está investigando y que está tratando de sacarlo de ahí y de atacar a Susana Boreal, dicen que no, que lo importante es la tecnocracia, que el conocimiento empírico aquí no importa, que lo que importa es el título. Entonces aquí se arma un debate muy interesante porque es algo incoherente que un congresista pueda ser congresista siendo solamente bachiller como Macías y que alguien no pueda ser parte de una UTL solo porque es empírico también, como hay congresistas que son empíricos. Entonces mire que se va a hacer un debate muy interesante y ahí encuentra uno los vacíos que hay en la misma ley. Bueno, vamos a analizar la tercera pregunta, que realmente es la segunda, porque esta segunda pregunta que le hicieron fue más bien como preguntarle que si eran amigobios. O sea, yo sé que las periodistas no utilizaron esa palabra, pero bueno, no es un novio, pero es su amigobio. Y Susana se mantuvo en su respuesta, que a ella no le gusta ese tipo de relaciones con esos títulos. ¿Cuál es Pero teniendo- la labor? Sí, Joana. No, es que quería que la representante nos explicara algo ahí, porque teniendo en cuenta pues eso que ella nos cuenta, que no cree en las relaciones, que pues, es algo muy respetable, pasó algo con el señor Cristian que fuera sentimental, aunque no sea una relación como la concebimos nosotros. Acá veo una obsesión por las periodistas. O sea, le han hecho 3 preguntas, pero ha sido una sola. O sea, como Susana no respondió exactamente lo que le estaban preguntando, sino que respondió una generalidad sobre su modo de relacionamiento. O sea, ella prefirió hablar de su concepción general de las relaciones que hablar puntualmente de la pregunta. Entonces, las periodistas están insatisfechas porque sienten que Susana no les quiere contestar lo que ella le están preguntando. Entonces, aquí le han hecho 3 preguntas, pero ha sido la misma pregunta. Y esto podríamos tomarlo como una pregunta inquisitiva. No lo llamamos pregunta capciosa, es una pregunta inquisitiva porque es insistente, como bueno, pero no estás respondiendo lo que te estamos preguntando. O sea, sí te respetamos que te gusten las relaciones no convencionales o que no te gusten las relaciones románticas, te respetamos que no creas en el amor, bla, 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 pero te estamos preguntando es por este señor, o sea, ¿qué tipo de vínculo o qué tipo de acciones te unen a este señor más allá de la amistad? Entonces, miren, son 3 preguntas, pero en el fondo es la misma pregunta, pero también es porque Susana tampoco les está dando la información y tampoco está obligada a dárselas. O sea, es que miren lo interesante de esto desde la retórica. Joana, creo que mi vida personal se ha visto demasiado expuesta en este momento. O sea, son cosas que yo ni siquiera tendría por qué estar como de verdad, sinceramente, explicándole a la gente o sea, porque eso pasa mucho con las mujeres que nos están todo el tiempo pendientes de con quién nos metemos, con quién nos acostamos. O sea, a mí me han inventado todo tipo de chismes y calumnias en esta campaña. Me han inventado con Gustavo Bolívar, me han inventado con todos los hombres que yo he subido fotos con ellos, me inventaron relaciones con mucha gente en Medellín, me han inventado todo tipo de cosas. Eso es un problema estructural que nos pasa a nosotras las mujeres. Y otra vez, o Susana no respondió lo que le preguntaba la periodista inquisidora. O sea, otra vez Susana le respondió otra cosa diferente, diciéndole, no se meta en mi vida personal, ¿a usted qué le importa? O sea, yo sé que no le dijo eso, pero le dio a entender eso. Y es verdad, nadie tiene por qué meterse en la vida personal o sentimental de ella, pero también uno entiende a las periodistas, porque las periodistas
le están preguntando por un señor que tiene un contrato de 8 salarios mínimos legales vigentes colombianos. Entonces, no es tanto que se quieran meter en la vida personal de ella, yo ahí entiendo a las periodistas, no se quieren meter en la vida de ella, pero sí quieren saber si hay conflicto de intereses o nepotismo, al menos desde lo moral, desde lo legal no, porque evidentemente Susana no está casada con Cristian. Y Susana da información que tampoco le están preguntando, porque ella aprovecha también para desahogarse, porque lamentablemente yo sí le creo aquí a Susana. Es muy normal en nuestra sociedad llena de prejuicios y de estereotipos que inventen que ella llegó a tal cargo porque se acostó con yo no sé quién. Ella dice que le han inventado relaciones con Gustavo Bolívar, que porque se ha tomado fotos con él, que le han inventado relaciones con otras personas y que es por su condición de mujer. Bueno, en ese aspecto no estoy de acuerdo con ella, no es porque sea mujer, porque a los hombres también nos inventan relaciones. O sea, ahí no es un tema de género femenino, también es un tema de masculino. O sea, a los hombres también nos inventan relaciones. Por ejemplo, a uno como profesor le pueden inventar relaciones con estudiantes y eso ha pasado y va a seguir pasando. Y ahí yo siento que Susana se mete en el tema del género. Es que es a nosotras las mujeres, no necesariamente a las mujeres. Ahí está mi primera divergencia en este punto con Susana. Bueno, por aquí veo que han llegado más personas. Un saludo para ustedes. Sigamos con el análisis. Vamos a ver. Ya le han preguntado 3 veces lo mismo. O sea, miren cómo se retrasa una entrevista porque ellas quieren saber algo y Susana no se los quiere decir, así de sencillo. Bueno, si bien usted dice que no tiene una relación sentimental, que es el debate ético que se está dando también entre la opinión pública por la posibilidad de que usted tenga vinculada a una persona con la que tiene una relación en su unidad de trabajo legislativo, hablemos entonces de la experiencia que él acredita para poder ser contratado en el cargo de asesor 1, porque pues vamos a explicarles un poco a quienes nos siguen a esta hora cómo funciona el tema. Los congresistas tienen derecho a vincular a un equipo de trabajo que los ayuda en su labor diariamente en el Congreso de la República, y lo que se establece es que pueden contratar un máximo de 10 personas, tienen un total de 50 salarios mínimos para distribuir entre los distintos funcionarios que vinculen, y para el caso del señor Guzmán, que es del que estamos hablando, él es un asesor en grado 1 y tiene los siguientes requisitos: haber culminado estudios universitarios o tecnológicos o haber cursado 2 años de estudios y tener por lo menos 1 año de experiencia laboral comprobada. Lo que se habla, representante, es que él pues no terminó sus estudios y que la experiencia que certificó se la entregó el ex senador Gustavo Bolívar, y pues hay toda clase de cuestionamientos sobre qué tan legítima y tan cierta es esa experiencia que él tiene. ¿Cuál es la experiencia que él termina acreditando para cumplir ese requisito de asesor 1 en su UTN? Bueno, entonces primero, como les decía, no hay ningún tipo de corrupción y ningún tipo de, pues como dolo en esto que está en la opinión pública en este momento. Como ya dijiste, ¿cuáles son los requisitos? Cristian Guzmán hizo 5 semestres de ciencias políticas y certificó la experiencia con Gustavo Bolívar. Cuando yo conocí a Cristian, él me contó de toda su experiencia que había tenido. De hecho, ya lo he conversado con ellos. Cristian tenía una relación también, digamos, de asesoramiento y de trabajar muchas veces con Gustavo Bolívar desde el año 2016, ¿cierto? Una cosa que tengo que decir acá es que me parece muy curioso cómo a las personas dentro del movimiento social se les piden certificados. El movimiento social no da certificados. O sea, esto es una postura, voy a decir, que es muy clasista, ¿cierto? Pensar que solamente las personas que pueden entrar a estos lugares son quienes han ido a grandes universidades o quienes han tenido como cargos públicos y todo eso. Lo que pasa es que dentro del movimiento social, el movimiento estudiantil y todo esto, la gente no necesita certificados para, pues,
para hacer lo que se hace, ¿cierto? La defensa de la garantía de los derechos. Sí, como pero representante, permítame para que aclaremos algo. Lo que pasa es que esto es lo que dicta la ley y la ley establece que hay unos requisitos que se tienen que cumplir y si la persona no cumple con ese requisito, pues puede ocupar un grado de asistente que tiene menores exigencias, por decirlo así, pero para el grado de asesor 1, pues tiene que cumplir con la ley y la ley dicta que debe haber culminado los estudios universitarios o tecnológicos. Aquí no estamos hablando de universidades de renombre, sino estudios universitarios o tecnológicos, o al menos pues haber cursado 2 años, lo que significa 4 semestres y tener 1 año de experiencia laboral. Partamos de ese punto. Hay otras posibilidades, otros lugares que podría ocupar dentro de la UTN. Pero él sí cumple los requisitos, como ya les acabo de explicar, él tiene experiencia laboral certificada por Gustavo Bolívar y hizo 5 semestres de ciencias políticas en la universidad. Sí. Bueno, ahí se equivoca Susana Boreal porque el requisito dice que título profesional o tecnológico, no dice que 5 semestres universitarios. Ahí sí me parece que se está equivocando Susana en el argumento. Aquí la periodista tiene razón con hacerle esa pregunta. Por fin salieron del tema de que si era pareja o no era pareja de ella y ya se metieron en un tema más interesante. Y da mucha curiosidad que haya habido 3 preguntas tratando de sacarle una información que no le pudieron sacar. Y yo reconozco que desde la ley la periodista tiene razón, pero seamos realistas. Hay mucha gente en las alcaldías, en las gobernaciones, que no tiene los títulos pedidos por la ley y aún así han podido trabajar. O sea que esto no solamente pasa en el Congreso, esto pasa en colegios, en universidades. Hay colegios que contratan licenciados que no son licenciados, es decir, que están en 9º semestre para pagarles menos. Y supuestamente para ser docente universitario hay que tener maestría, pero las universidades muchas veces no tienen con qué pagarle a profesores que tengan una formación de maestría para arriba o de doctorado para arriba. Entonces, son leyes que existen, pero que casi nadie cumple. Y eso también demuestra una falla en el sistema. Y este tema me toca mucho porque una de las razones por las que yo llevo 5 años y medio, ya el 31 de julio cumplo 6 años de dar clases gratis, más de 1.300 videos de educación gratuita aquí, miles de videos en Facebook también, varias clases presenciales gratis, es porque yo tengo una profunda crítica al sistema educativo y la Universidad Nómada se opone a esa dictadura de los diplomas, de las actas de grado, a ese llamado capitalismo cognitivo, que mide a las personas solamente por un certificado. Y acá sí estoy de acuerdo con Susana Boreal, en que hay cosas que no se pueden certificar con esa academia de actas y diplomas de grado. Alguien que lleve haciendo activismo político 7, 8, 10 años, eso no se puede comprobar con certificados. Sí se puede de pronto comprobar con testimonio. En este caso es Gustavo Bolívar el que da fe que este muchacho tiene muy buena experiencia como asesor desde hace 7 años. O sea que la experiencia laboral se la dio Gustavo Bolívar. Entonces, ¿qué dice el abogado Briceño? Que está cuestionando a Cristian y a Susana Boreal, que Gustavo Bolívar no es una empresa como para darle ese certificado al muchacho. Y yo podría decir que puede que él cumpla con el conocimiento, puede que él cumpla con la experiencia, así no sea certificada por la Academia de Capitalismo Cognitivo. Pero si el requisito dice que debe ser profesional o así menos tecnólogo y no lo es, ahí sí se puede meter en algún problema porque ya están los ojos de la, entre comillas, justicia. Y si muchos casos que uno conoce de las universidades, de los colegios, de las escuelas, se llevan a la justicia también, ya de por sí que la justicia está congestionada con esta clase de procesos. Entonces, en este punto, estoy de acuerdo con Susana, que ella utiliza el término de clasista, y yo tengo otro término diferente al de Susana. Es una academia raquítica, poco práctica,
que le interesa más un papel que el conocimiento de la persona, que no valora el conocimiento autodidacta, que no valora el conocimiento empírico y que sacralizan un papel que también se puede comprar, porque no nos digamos mentiras, hay gente que compra el título de bachiller, hay gente que compra títulos profesionales, hay gente que compra título de maestría, de doctorado, hay gente que paga para que le hagan los parciales, los exámenes, los trabajos, los ensayos, y conozco mucha gente que paga, también conozco gente que sobrevive haciéndole trabajos a otras personas, entonces no nos digamos mentiras, la ley es una cosa, la realidad es otra. Y acá pesa más la pragmática que la teoría, porque la pragmática es el texto en el contexto, es la realidad. Bueno, por aquí llegan una serie de comentarios. Jorge, un saludo de Medellín hasta Bogotá. La chiquita Gámez, buenas noches, qué rico que estés presente de nuevo. Nora Vega dice lo siguiente, francamente, la representante Boreal me tiene muy decepcionada. Si bien ella no sabe de legislación, pues tiene un equipo que es para su asesoría, se ha dicho infinitas evitar esto. Sí, yo también tengo una pequeña decepción porque ustedes saben que yo la he defendido, que la aplaudí en estos días cuando supo dirimir ese conflicto, cuando llegaron los docentes del Cauca al Congreso a protestar y que yo no voté por ella, pero me ha parecido una chica muy simpática, muy buena persona, muy buen corazón, muy buenas intenciones, pero sí le falta a ella más formación. No digo que formación académica, sino formación intelectual. Pero ella es muy inteligente, es excelente como maestra y directora de música, tiene una hoja de vida muy bonita en la música. Y yo pienso que ella está metida en un mundo que no es el de ella, pero tiene asesores buenos también. Sin embargo, esos asesores buenos, así no estén graduados, pero puede que sean buenos, no han logrado hacerla sentir bien. Yo la veo como con cara de preocupación, como con cara de aburrición. Y ella es de un mundo muy alegre, ella es del mundo de la música y ella es muy buena para eso. Entonces, yo lo dije ayer, que había personas que tenían más capacidades para esto que ella. Y eso lo vamos a discutir ahora. Y esas personas las dejaron afuera por meterla a ella. Y ahí estuvo el error del pacto histórico. No es un error de ella, es un error del pacto histórico. Y con el tema del título de Cristian, el Congreso fue el que lo aceptó así. Entonces, en primera instancia, es un error del Congreso, porque si la ley dice que debe tener título profesional y no lo tiene, entonces fue el filtro del Congreso el que falló también ahí. Más allá de los conocimientos que tenga el tipo, que seguramente los tiene, y por qué no creerle que los tiene. Bueno, esto respondió Susana a la siguiente pregunta. Representante, pero pues el punto que le estábamos preguntando, que le preguntaba Marcela, es cómo se certifica esa experiencia con Gustavo Bolívar, porque eso es lo que está en duda en ese momento. Usted nos estaba hablando del movimiento social, pero pues trabajar con Gustavo Bolívar no tiene nada que ver con esto. Él estaba certificando, de hecho, cuando yo leí la carta que le daba Gustavo Bolívar, dice que estaba certificando una serie de experiencias en ciencias políticas que pues, como usted nos cuenta, él no terminó la carrera y de hecho lo que se ha conocido también es que él tuvo un promedio muy bajo en la Universidad de Antioquia y por eso pues no pudo terminar allá porque no cumplía con ese requisito. Bueno, y aquí se equivocó la periodista. Tengo entendido que el muchacho estudió ciencia política, pero fue en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, no en la Universidad de Antioquia. Bueno, aquí creo que se equivocó la periodista. Entonces queremos que nos aclare, por favor, a nosotras y pues a las personas que nos están viendo, cuál era esa experiencia que él tenía con el senador o el ex senador Gustavo Bolívar, porque eso es lo que no nos queda claro en este momento. Claro, mira, a ver, lo de la experiencia laboral que ya acaba de confirmar, o que ya confirmó Gustavo Bolívar y que está en esta carta y todo eso es pues ellos vienen trabajando desde el 2016 y él le ha prestado trabajos de asesoramiento político, ha trabajado con él en proyectos, por ejemplo, en lo de los premios Carroña, bueno, y muchas otras cosas que yo creo que también sería pertinente preguntarles a ellos específicamente cuáles son, porque yo no estuve involucrada. Como les decía, la persona incluso que me presentó a mí, a Gustavo Bolívar, fue
fue Cristian Guzmán, de hecho, o sea, después de que lo conocí. No me acuerdo cuál fue la otra pregunta que me hiciste, qué pena al final. Sí, pues queríamos que nos especificara cuál era la experiencia realmente, o sea, qué trabajo había hecho él con Gustavo Bolívar para que eso certificara como experiencia y pudiera ocupar ese puesto en su UTL. Es que eso es lo que no nos queda claro todavía. Claro, mira, experiencia laboral es cualquier experiencia, o sea, es la experiencia que él ha tenido con Gustavo. Y él ha sido asesor político de Gustavo Bolívar desde el año 2016, ha sido asesor de él, así como incluso en la campaña, no solamente me asesoraba a mí, no solamente fue mi gerente de campaña, sino que también fue asesor de Gustavo Bolívar durante la campaña a Cámara del Senado y durante la campaña a la presidencia. O sea, y lo otro que me estabas diciendo, bueno, porque él también incluso en la campaña pues tuvo otros roles y todo eso, pero lo que me estabas diciendo de lo de las notas, ya me acordé cuál era la otra pregunta. Lo de las notas, mira, él tenía muy buenas notas antes de eso, igual eso también lo tendría que aclarar él. Él tuvo una serie de situaciones personales acreditadas por Bienestar Universitario que lo obligaron a abandonar la carrera. Y en este sentido, yo quisiera, por ejemplo, contar algo muy personal y es, por ejemplo, mis notas son muy diferentes antes del feminicidio de mi hermana y después del feminicidio de mi hermano. Lo que pasa es que estamos en una sociedad y en un modelo de educación que solamente ve el lado material, pero que realmente no tiene en cuenta las situaciones personales que tengan las personas, los estudiantes, en un país con tantas carencias y con tantas situaciones complejas como lo es Colombia. Sí, el señor Guzmán llegó al departamento de Antioquia. Usted dice que lo conoce por cuenta de Gustavo Bolívar. Al contrario. Usted se lo presenta a Gustavo Bolívar. No, él me presentó a Gustavo Bolívar. Bueno, por eso. Entonces, usted llega a él al senador Gustavo Bolívar por cuenta de su vínculo con el señor Guzmán, que era coordinador de voluntariado en la campaña de Gustavo Petro, además en el departamento de Antioquia, y las bases han ido expresando en comentarios en redes sociales a raíz de toda esta polémica que no veían en él la legitimidad para liderar en el departamento de Antioquia la campaña de Gustavo Petro y el voluntariado, y que además pues recibían malos tratos. Incluso pues se habla del episodio con Elda Sorel Restrepo, quien dice que él la empujó durante un evento cuando intentó abordarla a usted, y hay muchas denuncias también sobre maltrato por parte de él y por parte suya. ¿Qué responde también ante esto? Él tiene absolutamente toda la legitimidad y la tuvo en la campaña, el papel que desempeñó en su campaña. Te voy a contar algo. Él fue también el coordinador de la estrategia con mi equipo, liderado por él en la parte estratégica. Hicimos un documento que nos permitió ir a las cooperativas para lograr el préstamo de la Cámara en Antioquia, de la campaña. Él, de hecho, fue el que defendió, él estaba con Luis Eduardo Ginás, que era el gerente general, Cristian Guzmán fue el que defendió el documento estratégico que permitió que tuviéramos un monto mucho mayor, de hecho fue de 400 a 1.000 millones de pesos que ascendió por lo que él hizo, todo el trabajo que él hizo. Ahora, los otros comentarios que se han hecho, por ejemplo, yo les puedo contar qué fue lo que pasó específicamente, porque yo era la que estaba ahí. Hubo una persona que se me acercó, me increpó durante la marcha y me empezó a hacer muchas preguntas. Y entonces empezamos a conversar, yo en un tono muy dialogante, a pesar de que había sufrido ya yo bastante violencia política por parte de un grupo de personas que no estaban de acuerdo con que yo estuviera ahí, que Petro me hubiese puesto como cabeza de lista. Entonces, había unas personas que no estaban de acuerdo y empezaron a reclamarme, y yo empecé de verdad muy tranquila a conversar con ellos, pero empezaron a ser muy violentos en el lenguaje conmigo, empezó a acercarse demasiado a mi espacio, y ahí entonces las personas que estaban de mi equipo, que no solamente estaba Cristian, sino otras personas, empezaron a intentar calmarla, porque de verdad se estaba poniendo muy violenta. En ese momento hubo otra persona que se acercó por detrás e de verdad iba a pegarnos, y hubo alguien más que se metió ahí, y ahí es cuando mi esquema reacciona para alejar a estas personas que me iban
me iban a hacer daño en un espacio público, en una marcha, no sé cuáles eran sus razones, pero eso fue realmente lo que pasó. Además, tengo que decir que la campaña fue un momento supremamente agotador para todos. Nosotros veníamos desde el paro nacional con un ritmo de trabajo de todos los días, porque en el paro, en el activismo, estuvimos de verdad ahí siempre haciendo prensa independiente y haciendo como conciertos y cosas simbólicas con la música. Y pues entonces cuando viene la campaña y llegan todos estos voluntarios y empezamos a trabajar, pues todos que estábamos trabajando, estábamos en la campaña de voluntarios, pues fueron momentos muy estresantes, psicológicamente de verdad, muy agotadores para todos y todas las personas que estábamos ahí. Bueno, aquí tenemos otro hecho polémico para analizar, porque algunas personas acusan a Cristian, a Susana y al equipo de Susana de haber agredido. Acá Susana da su versión de los hechos. Ella dice que una mujer se arrimó y empezó a ser violenta en el lenguaje, a invadir su espacio personal, y que otra persona les iba a pegar por la espalda, entonces tuvieron que defenderse de estas personas. Lo más curioso de todo es que fue una pelea entre personas que todas son seguidoras de Petro, eso fue lo más curioso, y al parecer había celos porque Gustavo Petro había puesto a Susana Boreal en la lista cerrada y no a otras personas. Muy delicado ese tema porque eso nos lleva a la tesis de Cliché, que el poder corrompe. El poder corrompe porque personas que tienen aparentemente la misma ideología, los mismos sueños, terminan casi que peleando porque a una la eligen y a la otra no, y ese no es el camino. Y eso lo que hace es dividir. Y recuerden la fórmula romana, divide y vencerás. Y si uno nota que en estos sectores progresistas, seguidores de Petro, hay divisiones, eso va a fortalecer a la oposición, y por eso digo yo que estos temas del poder son muy delicados. Bueno, por aquí llega otros comentarios que quiero analizar con ustedes. Un saludo para Erdi, excelente, y usted. Chiquita dice, es verdad, a mí me parece que era mejor Aquino para ese puesto. Sí, yo también quedé muy triste cuando me di cuenta que Aquí Noticias no hacía parte de la lista cerrada. Y con todo el respeto que se merece Susana Boreal, sin desconocer que tiene bonitas intenciones, Aquí Noticias es abogado, sabe cosas de historia, sabe cosas de política, también tiene una experiencia en el movimiento social, en los medios alternativos. Para mí la persona idónea para esta curul era Aquí Noticias. Totalmente de acuerdo contigo, la chiquita Gámez. Bueno, y Erdi me dice que si me puede hacer cualquier pregunta, pues pregunte lo que quiera. Igual si es de otro curso, yo le digo cuándo la respondo. Y aquí es donde llega lo interesante, porque miren lo que le preguntan y miren la forma como responde Susana. Aquí, en esta siguiente pregunta, hay algo muy interesante para analizar. Póngale cuidado. Sí, pero a propósito de eso, pues quiero entrar en las otras denuncias que se han conocido a raíz de esta principal de Cristian Guzmán, y tienen que ver con el que fue el secretario de la campaña, Juan José Yela, que hizo un hilo en Twitter exponiendo una serie de cosas que según él pasaron en su campaña. Dice que hubo, pues que primero él tuvo que abandonar su semestre en la Universidad de Antioquia porque le prometieron, pues, trabajar con usted, darle un pago que nunca llegó. Y después él dice que empezaron una serie de maltratos psicológicos, que él fue, digamos, empeorando en su salud mental porque tanto usted como Cristian lo maltrataban, lo fueron haciendo a un lado cuando él empezó a pensar distinto a ustedes, no le pagaron nunca el dinero que le habían prometido, y al final él termina el hilo diciendo que él, pues, obviamente siente que hubo mala fe de parte de usted y de Cristian, que lo maltrataron, que pues en su vida hubo nuevos problemas que destrozaron su salud mental, y que hay un nepotismo, pues porque le están pagando a alguien por haber sido pareja más que por méritos. Yo quisiera saber,
¿Usted qué responde a esto? Porque pues fue una persona cercana a la campaña. Bueno, primero tengo que hacer la aclaración que Juan José no era el secretario general de la campaña, él no tenía ningún cargo dentro de la campaña, él era un voluntario más como la mayoría de personas que estaban ahí, ¿cierto? Que llegábamos como voluntarios. Bueno, yo era candidata, pero pues era un trabajo de voluntariado. Yo jamás le he prometido a nadie, nunca, un puesto, nunca les he prometido nada de dinero. Nunca jamás. Y con Juan José, yo a él, ni a ellos, a los otros que también están hablando, yo nunca les prometí nada. O sea, no les prometí dinero ni les prometí nada porque, como les digo, todos estábamos trabajando como voluntarios. No había horarios, si la gente no quería ir, no iba, no había ninguna obligación, no había absolutamente nada en ese sentido. O sea, y luego, además, lo que estás diciendo de que tuvo un montón de repercusiones, pues, por ejemplo, Juan José admitió en la FM que él ya tenía unas condiciones y unos problemas, ¿cierto? Unas situaciones desde antes. De hecho, cuando yo lo conocí, nosotros entablamos una relación, fue de amistad. Sin embargo, yo no voy a ver, muchas de las cosas que él dice, por ejemplo, fue porque él tenía muchas cosas que pasaban, de verdad, muchas cosas que pasaban que yo no voy a hablar de él porque yo no me voy a meter en su vida personal ni voy a exponer públicamente las cosas personales que él pueda tener, pero nosotros siempre decidíamos en colectivo cómo íbamos a afrontar las situaciones, cómo íbamos pues a manejar las cosas, a trabajar, o que como éramos todos voluntarios y a veces éramos pocos, a veces éramos muchos, nos teníamos que repartir todas las tareas y pues teníamos muy en cuenta cómo nos estábamos sintiendo todos en ese momento para poder seguir adelante. A mí me parece muy raro porque todos ellos llegaron de verdad con unas convicciones súper firmes, pero ahora me contraría un poco que hablen de estas cosas cuando yo en ningún momento les prometí absolutamente nada y no lo he hecho en este momento tampoco. Es la palabra de ella contra la palabra de ellos. O sea, ellos dicen que sí, que él dejó la universidad solo porque les iban a pagar. Y realmente acá alguna de las partes miente, pero no sabemos cuál. Pero volvemos a la lógica aristotélica del inicio del video. O sea, una de dos. O ella realmente sí les prometió, o realmente ella no les prometió. O hubo un malentendido en donde ellos creyeron que no eran simples voluntarios, sino que les iban a pagar. Pero claramente hay una contradicción muy grande, porque muchas veces eso ni siquiera se habla. O sea, muchas veces uno es voluntario en una campaña y no se habla. Pero el señor Yela está diciendo que se habló y que se prometió y que él incluso dejó unas posibilidades de ingresos con la esperanza de que aquí iba a tener los ingresos necesarios y que luego eso le causa una depresión. Complejo el asunto porque aquí no tenemos cómo comprobar quién dice la verdad, quién miente. Y por eso vamos a ver el abogado Briceño, que es el abogado de la otra parte, cómo hace para demostrar que Susana prometió eso. No sé si hayan conversaciones de WhatsApp o audios que puedan implicar, pero esto va a seguir siendo una noticia en desarrollo y el país merece la verdad porque Susana Boreal es una funcionaria pública, le estamos pagando con nuestros impuestos y ella debe saber defenderse y los muchachos que la están atacando también deben saber cómo la atacan. Todo con pruebas. Yo aquí no puedo meter las manos en el fuego por Susana porque no la conozco, pero tampoco la voy a condenar antes de tiempo. Yo ayer se los dije, si esto se llega a comprobar, Susana tiene que renunciar. Y si no se comprueba, Susana puede seguir en su cargo, así no esté muy capacitada, porque ustedes saben que si fuera por eso, habría que sacar a medio Congreso. Si fuera por deficiencias intelectuales, habría que sacar a medio Congreso, o si no es más. Bueno, por aquí veo que llegan unos comentarios de Erdi. Qué bueno que está en línea todavía. Willy dice, Boreal, tristemente, es el polo del petrismo, me refiero intelectualmente. Hombre, y me duele tanto esa palabra petrismo, porque es que yo detesto las doctrinas. Yo pienso que no debería existir el petrismo, una doctrina que adore a Petro, no. Yo pienso que
con el progresismo es suficiente doctrina, con que existe una doctrina que se llama el progresismo, que tampoco me gusta. Si no me gusta la doctrina del progresismo, mucho menos me gusta una doctrina caudillista como el petrismo, porque eso sería como repetir la historia del uribismo. El que diga Petro, si Petro lo dijo es porque es verdad. Yo sinceramente temo mucho eso, temo mucho que se normalice la doctrina del petrismo, eso no debe existir. Entonces si Petro se muere, entonces se acaba el proyecto político, no. Bueno, Carlos dice, independientemente de promesas o no, los voluntarios debieron recibir al menos un detallito de agradecimiento, creo yo. Y se nota que quedaron en malos términos, o sea, no sé si tenga la razón Yela o si tenga la razón Susana y Cristian, no sé, pero por lo menos debieron quedar en buenos términos. Y es triste porque queda mal Susana, porque queda como, esta gente la apoyó y ya ella va a terminar en líos judiciales con ellos. Cuando esta gente la apoyó cuando ella, entre comillas, no era famosa, cuando no había logrado el objetivo. Y claro, y eso da pie para que la gente diga, es que Susana se agrandó porque ya es congresista y se olvidó de la gente que la apoyó. Y claro, también está el tema de cuánto gana mensualmente Susana, cuántos beneficios tiene Susana, cuánto está ganando Cristian. Siendo bachiller está ganando 8 salarios mínimos legales vigentes. Esto fue lo que indignó a la gente, porque miren algo, esta gente se quedó callada varios meses y apenas se destapó el escándalo de cuánto ganaba Cristian, ahí fue cuando esta gente salió a decir, hey, pero ¿cómo así no nos han pagado? Ahí está el meollo del asunto. Bueno, él dice que no le gusta el progresismo, pues a mí sí me gustan cositas, pero a mí lo que me choca es el ismo, porque ese ismo de doctrina me hace sentir como en una secta, y las sectas no piensan, las sectas no cuestionan, y el progresismo de quienes votamos por Petro no puede volverse una secta, porque si no, nada hacemos. Bueno, por aquí vamos a escuchar la siguiente pregunta, que eso cada vez se pone más interesante. Entonces esa cifra de los, perdón, Marcela, le hago una contrapregunta a la representante, esa cifra de los 3 millones de pesos de la que él habla que le prometieron en algún momento darle, es mentira, es decir, él está mintiendo con eso. ¿O de dónde sale esa cifra de los 3 millones de pesos? Mira, pensé que me ibas a preguntar por lo de los 100.000 pesos que también él estaba hablando. Sí, también, exacto. Los 100.000 mensuales más los 3 millones que supuestamente le iban a pagar después. Mira, por ejemplo, lo de los 100.000 fue porque, te voy a contar qué fue lo que pasó ahí. Cuando yo lo conocí a él de manera como, de verdad que te digo que tenemos una relación de amigos, yo a él le conté muchísimas cosas personales, yo empaticé muchísimo con él. Una vez me contó que había conseguido un trabajo, creo que era en una librería o una biblioteca, donde le pagaban, creo que era como 14.000 pesos al día por trabajar 4 horas. Cuando él me dijo eso, pues a mí eso me pareció como, de verdad, muy doloroso, ¿cierto? Entonces, bueno, el caso fue que yo le dije a él que yo se los daba, o sea, como yo te los regalo, y se los daba cada semana, pero se los daba era, pues no sé cómo se le podría decir eso, donación o algo, pues como cuando uno le da algo a un amigo y ya está, pero nunca jamás hubo como algo contractual ni ninguna promesa ni nada, absolutamente nada que tuviera que pasar por ese lado. Y lo otro es que tiene que ver con lo de la campaña, o sea, en la campaña, ustedes vieron que yo tuve una campaña muy austera, ya sacaron todo lo de cuentas claras. A las personas que tienen esos montos de pago fueron por trabajos muy específicos, trabajos de productos específicos de comunicaciones o eventos o cosas territoriales o cosas así. De verdad, con lo poco que teníamos intentábamos hacer lo mejor que podíamos, porque eran eventos, porque eran pasajes, porque era comida, porque eran muchísimas cosas, y la campaña, como les repito, fue muy, muy, muy austera, y ese manejo era desde la gerencia de campaña, o sea, eran cosas pues como 2 temas muy diferentes, pero sí, es eso. Sigamos. Bueno, esto me deja muchas dudas, porque bueno, ella dice que es una campaña muy austera, pero ella no lo desmintió. Ella no dijo, no, él miente, yo nunca le prometí 3 millones, porque
bueno, ella gana 40 millones, ella perfectamente, bueno, supongamos que gana 35 millones, pues, con todo lo que le sacan, gana 35 millones o 30 millones, ella podía sacar de un mes de sueldo 3 millones y decirle, toma, hombre, para que te tomes un fresquito, toma estos 3 milloncitos, ya. Pero lo que yo no entiendo es por qué esto terminó mal, porque justo cuando se dan cuenta del escándalo de Cristian es cuando aparecen estas personas a decir, hey, un momentico, ¿a dónde están mis 3 millones? Y decían que era una campaña muy austera y que no había ni palos tintos, pero a ver, pues mis 3 millones. Y ella dice que sí hubo unos pagos, pero para actividades muy específicas, pero es que el voluntariado también es una actividad muy específica, entonces ahí yo quedo con muchas dudas. Y creo que Susana va a tener que defenderse mejor si no quiere salir mal librada de este litigio. Erdi, pero no solamente el progresismo, o sea, es que todos los sismos terminan siendo una secta. El capitalismo, el socialismo, el feudalismo. Yo tengo un problema con los sismos. Yo prefiero las DAT. O sea, yo preferiría que se llamara capitalidad, socialidad, progresividad. O sea, yo prefiero las palabras que terminan en el sufijo dat que en el sufijo ismo, porque eso del ismo me parece secta, fanáticos, iglesia. Un tema lingüístico, Erdi. Bueno, ¿ustedes le creen aquí en este punto a Susana? ¿Ustedes creen que realmente Susana sí les prometió o sí le prometió a Yela 3 millones de pesos? ¿O fue que Yela, al ver que ya estaba ganando todo eso y que la supuesta pareja, que Yela sostiene que sí son pareja, está ganando 8 salarios mínimos legales vigentes, 9.280.000 pesos? Entonces, al darse cuenta que este tipo, que ni siquiera es profesional, estaba ganando todo ese dineral, ahí fue cuando se despertó la ambición y empezó a decir, que me dé por lo menos 3 millones a mí. O sea, ahí hay cosas muy oscuras, hay agujeros negros ahí que no logro descifrar. ¿Ustedes qué opinan? Escuchemos la siguiente pregunta. Estamos hablando de la campaña antes de volvernos al tema de la unidad de trabajo legislativo y del señor Cristian Guzmán y las funciones que desempeña allí, porque también lo que se ha conocido en las últimas horas, representante, es que hay una queja que pareciera generalizada de los jóvenes, de las juventudes de Colombia Humana en el departamento de Antioquia, que dicen que, pues como usted también lo mencionaba, no reconocían en usted a alguien para encabezar la lista de la Cámara de Representantes por ese departamento. Usted se dio a conocer durante el paro nacional, es directora de orquesta y allí fue donde pues salió a la luz pública su trayectoria y su liderazgo dentro del movimiento de Colombia Humana. Pero ¿qué hay de cierto también en los señalamientos que hay en su contra cuando dicen que a usted le intentaban expresar que no estaban de acuerdo con ese liderazgo suyo, con su inclusión en la lista a la Cámara, y que usted respondía que a usted la puso ahí Gustavo Petro, que usted no les debía explicaciones a ellos, que son quienes pertenecen a las bases del petrismo en esa región? Bueno, primero tengo que decir que no era una postura generalizada, era una postura de ciertas personas. Ciertas personas. ¿Quién sabe quiénes eran? Pero esa periodista otra vez utilizó el término de petrismo, ¿no? No, horrible, hay que eliminar eso. O sea, es que no se puede crear una doctrina en torno a una persona. Eso es caudillismo, eso es peligrosísimo. Nada de petrismo, nada, nada. Hay que defender unas ideas, hay que defender unas formas, pero no defender a una persona como si fuera un caudillo. Bueno, vamos a ver cómo responde Susana. Y ya, no era en general, porque pues si no, por ejemplo, lo hubiese tenido un equipo como de personas que estuvieran acompañándolos en el voluntariado, por ejemplo. Entonces no fue generalizada, fue por parte de unas personas específicas. Como yo les digo, yo sufrí muchísima violencia política, violencia como mujer, violencia como joven, violencia como artista, en el que se manejaba muchísimo la narrativa de no tener experiencia, o que, pues porque muchas personas sentían que debían estar en esas listas, pues por tener muchísimos años en el movimiento social, y esto obviamente pues es algo que yo comparto. O sea, hay que tener en cuenta eso, pero es que también hay que tener en cuenta que yo de verdad recibí el respaldo de muchos actores por lo que yo hice. Es que hay que cambiar esa mentalidad de verdad, de pensar que solamente las personas que
pues como que se meten en esto de la política o que han tenido estudios como altísimos o un montón de cosas son los únicos que pueden ocupar estos cargos de representación. Yo estoy convencida de que el Congreso se tendría que llenar de los zapateros, de las personas que venden en las tiendas, de todo tipo de personas que conocen perfectamente cuál es la realidad de cómo se padece muchas veces el ser colombiano o colombiana. Y esas personas deberían estar ahí, pero como eso no es algo que esté culturalmente dentro de nosotros, sino que tenemos todo este clasismo, este arribismo dentro de nuestro ADN, es muy difícil entender que haya personas diferentes, personas que estaban acá. Además, muchos de estos jóvenes que les digo que tuvieron muchísima violencia política contra mí, de hecho estaban apoyando a otro candidato y ellos pensaban también que desacreditando, ¿cierto? Como mi candidatura iban a lograr que se les diera la cabeza de lista a ellos. O sea, yo soy una mujer artista, ¿acaso no debería tener derecho también a estar ahí como cualquier otra persona que pudiese estar ahí? O sea, yo no debería entonces poder participar en política. Lástima que no dijo el nombre del otro candidato y de los seguidores del otro candidato que la están atacando a ella. Y miren, esto termina siendo una lucha de egos, de no, es que yo llevo 50 años en el movimiento social, entonces yo merezco más, o yo tengo 3 maestrías, 2 doctorados y un postdoctorado, y usted apenas es una maestra de música, yo merezco más. Es un tema de egos, y ustedes saben que los egos acaban con todo. O sea, yo no puedo darle la razón a ella o quitársela, solamente digo que lo que ella está contando ahí es lo que se ve en la politiquería. Y que lamentablemente, si el pacto histórico se sigue llenando de esos egos, de esas peleas, el pacto histórico va a terminar como el uribismo, va a terminar perdiendo el poder y dividido. Bueno, por aquí llegan unos comentarios bien interesantes. Bueno, dice que no exageremos, Polo Polo. Sí, sí, yo creo que le dio muy duro con esa comparación, se me escapó ese detalle, porque yo siento que esta mujer sí es mucho más inteligente que Polo Polo. De pronto ha cometido lapsus, le falta más experiencia, como ella misma lo acepta, más conocimiento, pero tampoco pues para llegar a ese nivel tan bajo cognitivamente como Polo Polo. Polo Polo debería ser un humorista, pero de esos malos, de esos descachados, ni siquiera un humorista de los buenos. Dice Lina, no tiene competencia que Susana tenga esta situación, y eso hasta el momento son chismes de pasillos. Yo la verdad a este chico Juan José no le creo, busca lástima. Claro, y Juan José lo tiene que demostrar, o sea, él tiene que demostrar con pruebas contundentes que Susana le prometió esa plata. Si no las tiene, chao. De acuerdo ahí con Lina. Carlos dice, el mismo Petro invita a defender ideas y no a él como dueño de la única verdad. Exacto, es que el mismo Petro no le gusta el petrismo, ese concepto de petrismo que se lo inventa más la oposición, el uribismo, el antipetro, que la misma gente que sigue a Petro o que le gusta la idea política de Petro. Dice Carlos, se equivoca Susana, no cualquier colombiano. Un líder social es el perfecto candidato, como por ejemplo algún representante de Asoinca. Sí, yo también considero que ella fue muy apresurada al decir eso, porque tampoco pues cualquier persona de la calle puede llegar allá a hacer leyes. Yo sí pienso que debe haber un equilibrio entre la intelectualidad y el trabajo social de campo. Por eso decía yo que para mí, en mi humilde opinión, el que merecía estar ahí era Aquí Noticias, no Susana Boreal. Y no estoy diciendo que Aquí Noticias era el otro candidato que mencionaba ahorita Susana, podía ser cualquier otro, pero para mí el que merecía esa curul era Aquí Noticias. Bueno, acá llega un comentario de nuestra querida amiga Claudia Pilar Mejía Osa. Muy buenas noches, qué rico que estés por aquí. Dice nuestra amiga Claudia, Susana cometió el error de expresarse en público sobre su adicción, debe ser más prudente. Y yo considero que es muy difícil que en este país tan conservador acepten ese tipo de ideas. Yo no la critico por eso, aunque sí considero que fue imprudente. Y sobre todo porque el colombiano promedio todavía tiene muchos prejuicios contra ese tipo de sustancias.
Lina dice, también me gustó lo discreta que fue Susana al no hablar de cosas íntimas de este chico. Si fuese una polo a polo, ya hubiese hablado sin freno. Sí, me parece que ahí Susana actuó con decencia, con inteligencia. Eh, un polo polo hubiera dicho, es que este hizo un polo polo, hubiese contado hasta el color de los boxers del muchacho, lo hubiera ridiculizado. Me parece muy bien que Susana no cayó en la trampa de la pregunta capciosa de la periodista y que tampoco se dejó provocar de la situación y que lo va a llevar todo por términos legales, como debe ser, con altura. Bueno, Uribe tuvo muchas prácticas de dictador, pero él se montó con votos, pero la segunda vez se montó con la trampa de la gis política. Uribe sí tuvo muchos comportamientos de dictador, exilió periodistas, cometió terrorismo de Estado con los falsos positivos, estigmatizó a la oposición como terroristas, a los docentes como adoctrinadores de terroristas, a los estudiantes como pequeños terroristas. Han asesinado 9 testigos en contra de Uribe y 15 testigos en contra de la familia de Uribe Vélez. Uribe Vélez sí tiene comportamientos de dictador, así se le ha montado con votos. Bueno, Santiago saluda, muy buenas noches. Qué bueno que saques el tiempo, qué bacano compartir el análisis de Bukele. Sí, la verdad que había que analizar el tema de Bukele en el curso de geopolítica y así lo hicimos. Esperemos que el video siga llegando a más personas. Carlos dice, presiento que al parecer quien recibió pagos por labores específicas fue Cristian y para tranquilizar al resto de voluntarios quizás les prometió algo de dinero que no les ha cumplido. Bueno, y mira que este muchacho Yela dice que Cristian por ser la pareja y Susana dice que no son pareja. Entonces yo me pregunto por qué Yela asumió que Cristian es la pareja de ella, los vio besándose o creen que porque se tomaron fotos muy amorosas ya son pareja. Ahí quedó para el debate de cómo lo ve la gente a uno y de cómo realmente uno autopercibe sus formas de relacionamiento. La chiquita Gámez Gámez. Están bien bonitos esos emoticones, pero me gustaría que me expliques qué significan porque yo soy analfabeta para entender esos emoticones. Bueno, escuchemos la parte final de la entrevista a Susana Boreal. Sí, representante, pues a propósito de esas, digamos, denuncias que han surgido, pues aparte de la denuncia de Juan José, también surgió otra de un joven que se llama Andrés, que grabó un video. Quiero que pues lo veamos para que pongamos en contexto a las personas que nos están viendo también. Hola, vengo a realizar una denuncia pública en contra de la congresista por el pacto histórico Susana Boreal. Yo hace 3 meses fui parte del equipo territorial y pues renuncié por unos motivos, obviamente creo que van a ser demasiado válidos. Trabajé más de un año con la congresista electa por Antioquia y no recibí pago. Porque obviamente primero ella decía que había que pagar las deudas de campaña para obviamente retornar un pago por nuestro trabajo, y hasta la fecha que renuncié pues no hubo ningún dinero, no hubo dineros de pagos, no estaba afiliado ni a una EPS ni a una ARL ni nada por el estilo. O sea, fue un trabajo de manera indigna, pero daré mis motivos. Estos son que yo creo en un proyecto y yo creo que esa persona no puede manchar todo el proyecto, pero manchó mi dignidad, se burló de mí, de mi trabajo y de mi tiempo, y eso no se recupera. Por esto tomé la postura de hacer esta denuncia pública, dado que el compañero Daniel en Twitter por ahí vi unos posts con los pagos de la UTL de mi ex jefe, Susana Boreal, y los pagos no eran acordes a con lo que ellos nos habían dicho. Que más de ahí de uno no ganaba más de 4 millones, 5 millones, y vea, sueldos de 9 millones,
5 millones, 4 en adelante, fue una total burla para mi persona y esto me tiene demasiado indignado y triste. Hago esto porque se supone que el gobierno del cambio, en el cual obviamente ella se bandera, pues debe respetar a las personas, al pueblo y además pienso yo que al equipo de trabajo, que es el equipo. Representante, y pues ya usted nos había dicho que el trabajo en su campaña había sido pues voluntariado, que de hecho no le pagaban a las personas, sino a personas específicas que hacían ciertas cosas, pero sí es extraño que varias personas que ya que estuvieron en su campaña tengan como ese discurso de no me pagaron, de me sentí vulnerado, de mi trabajo no vale nada. Entonces tal vez, ¿qué fue lo que pasó? Porque pues si varios están diciendo eso, quiere decir que no quedó claro que estaban haciendo un trabajo por el cual no iban a recibir ninguna remuneración. Bueno, primero, lo que Andrés está diciendo en ese video no es, pues, no es tan así. O sea, él estaba en el equipo territorial. Como les digo, yo nunca le prometí nada de dinero ni de puestos a ninguno, como por ejemplo Juan José. Ay. Así como... Perdón, que eso me distrajo, ya. Así como Juan José Yela, por ejemplo, yo les había dicho, ellos llegaron con unos ideales iguales a los de nosotros. O sea, yo tenía muy claro que si yo no llegaba a la Cámara, yo no iba a pedir nada, o sea, no iba a pedir ningún puesto. De hecho, el que quiera puede hacer la investigación en este momento. Yo no he pedido ningún puesto ni absolutamente nada en ninguna institución, en ningún ministerio, en ningún nada. Así como tampoco he pedido ningún tipo de favor personal, porque el poder no es para eso, a pesar de que está súper normalizado en la gente. Y pues yo entiendo que Andrés hubiese querido un puesto, pero yo no hago eso y yo se los dejé a ellos muy claro. Ahora, por el otro lado, les cuento, por ejemplo, el celular en el que él está haciendo ese video, yo se lo regalé. El año que ellos están diciendo que estuvieron, yo desde el paro y desde la campaña, cuando ellos estaban de voluntarios, yo pues viendo sus situaciones tan difíciles, de sus situaciones tan difíciles de verdad de vida, yo les dije que si querían podían vivir en mi casa. De hecho me pasé una casa más grande para que ellos pudieran vivir allá y vivieran más de un año, pero sin ningún tipo de relación, de contrato ni de absolutamente nada, porque no había nada, o sea, de verdad no había nada. Fue todo porque de mi corazón yo sinceramente quería ayudarles. Yo les dije que si ellos querían estudiar, yo los apoyaba, yo les ayudaba. O sea, el común denominador es muy gracioso porque el común denominador suele ser la plata. Entonces nosotros solemos quejarnos un montón de la burocracia, del clientelismo y de todo esto. Supuestamente esas son las banderas por las que nosotros venimos a luchar, pero entonces ahora es que, digamos, todo el mundo entonces empieza a exigir. A mí me llegan hojas de vida todos los días, me llegan un montón, ¿no? A mí me escribe un montón de personas que me piden dinero para mandarles, pero como ustedes bien decían, yo solamente tengo 10 puestos, que es mi UTL, mi unidad de trabajo legislativo. Éramos muchos voluntarios, así que la gente, yo también fui muy clara desde el principio que por estar trabajando como voluntarios en la campaña, eso no significaba que después fuésemos a tener algo, así como yo no iba a pedir a... Pero representante, espera un momento porque quiero que nos precise lo que nos está queriendo decir. Lo que nos está diciendo entonces es que Andrés le exigió a usted algún puesto o esperaba algún puesto en su unidad de trabajo legislativo o en alguna otra entidad y que como no lo obtuvo, pues entonces sale a hacer esta denuncia, o cuál es la pretensión, qué fue lo que él le pidió específicamente. Bueno, es que es complicado hablar de eso, pero sí, o sea, a mí sí me han llegado muchísimas peticiones de personas así que han trabajado, que dicen que por haber trabajado merecen un lugar ahí. Digamos, moralmente a mí eso me contraría mucho, porque a pesar de que yo creo que sí debemos ocupar todos esos espacios, no como dijo Juan José Yela, que era que los jóvenes teníamos que encabezar la institucionalidad, que eso nunca jamás pues como que lo expresó y yo nunca jamás lo he dicho tampoco. Pues, o sea, de verdad, no hubo como o sea, yo nunca les ofrecí absolutamente nada, yo nunca jamás les prometí absolutamente nada, y ahora, pues, o sea, hubo un momento en el que incluso me dijeron que había otros congresistas ofreciéndoles cosas y eso, y pues yo les decía como, bueno, si ustedes sienten que
que se pueden desarrollar mejor allá y eso, pues vayan, pero yo no trabajo así, esas no son mis convicciones y esos no son mis ideales. Yo creo en el trabajo social, yo creo en el trabajo social de base, trabajar con la gente, pero trabajar con la gente sin instrumentalizarla y todo eso. O sea, yo creo en ese trabajo y pues si no se sentían, no estaban bien en ese, digamos, como en ese lugar, a pesar de que de verdad yo hacía todo lo posible en lo personal por ayudarles a ellos, como ya les digo, por ejemplo, que vivían en mi casa, que tenían allá su comida, que tenían absolutamente todo, pero era algo porque yo les quería ayudar. Así como yo he ayudado en el pasado, yo también tuve a 3 de mis sobrinas viviendo en mi casa para ayudarles y que pudieran estudiar. Mis sobrinas, pues 3 sobrinas que son hijas de mi hermana que fue asesinada, o sea, fue por ayudarles, pero yo no, más allá de eso, yo no creo en la burocracia, yo no creo en el clientelismo y yo no creo en eso, que además es ilegal. Bueno, aquí hay un buen debate, porque el señor Andrés no está diciendo que él quería un puesto, él está diciendo que él trabajó hasta hace 3 meses en el equipo territorial de la congresista Susana Boreal. Y Susana, cuando la periodista le pregunta, Susana le dice, no, pero es que yo no les prometí nada. Pero si usted le pone en cuidado la denuncia, el señor Andrés tampoco dice que, no, es que ella nos prometió empleo. Lo que yo siento es que ellos esperaban como, bueno, esta nena está ganando 40 millones, que le queden 30 millones. Ellos estaban esperando a lo mejor alguna liguita, como quien dice, bueno, ella ya está bien, nosotros ayudamos a montarla, ya está bien. Pero cuando el señor Briceño sacó las cifras que ganaba el señor Cristian, ahí fue cuando explotó este boomerang de ex miembros de la campaña. Salió Yela a quejarse, salió Andrés a decir, bueno, nosotros no sabíamos que este señor Cristian ganaba 9.280.000 pesos y creíamos que ganaba por ahí 4 o 5 millones y este señor ni siquiera es profesional. Entonces ahí empezó todo el tema con el señor Briceño y sus denuncias, y yo a veces tiendo a creer que fue un tema de comunicación también, es decir, que ella no les prometió algo, pero ellos sí esperaban algo, y ahí está el enredo. Esa sería la única forma de decir que no están mintiendo ellos, pero tampoco está mintiendo ella. Y por eso digo yo que uno siempre debe ser claro cuando uno hace una campaña al Congreso o así sea la campaña de edil. Uno tiene que ser claro con la gente, decirles, bueno, si ganamos tal cosa, si perdemos tal cosa, si ganamos no esperen que yo les dé un puesto, si perdemos pues menos, si ganamos yo les ayudo con tal cosa pero con un puesto no, o yo no les puedo dar más de este dinero porque tengo tales deudas. O sea, yo creo que uno cuando arma un grupo de trabajo, uno debe ser muy claro para evitar este tipo de malos entendidos. Bueno, por aquí veo que han llegado una serie de comentarios. Uy, han llegado muchos comentarios y eso me encanta. Dice Erdi que si yo pondría a Uribe en la serie de documentales de Evolución del Mal. Bueno, no sé si Uribe tenga los méritos para estar ahí, pero podría considerarse. Habría que compararlo con personajes como Videla y como Pinochet. Bueno, Santiago dice que el tema de las drogas debería abordarse de la niñez, como se hace con la sexualidad, para entender la diferencia de cada sustancia. Me parece muy buena la propuesta de Santiago. Dice Carlos que sin salirse del tema, una pregunta sobre Bukele. ¿Qué es más económico, construir y mantener una cárcel o construir y mantener una universidad? Oiga, qué buena pregunta. Y yo digo que eso depende del tamaño de la cárcel, depende del tamaño de la universidad. Cojamos como base la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia recibe unos recursos de la nación, otros recursos del departamento, pero la Universidad de Antioquia es autofinanciada en un 60% y de ahí viene su déficit, que viene desde la Ley 30. Yo creería que hay universidades que son más costosas que una cárcel, porque tienen muchos gastos y también tienen mucha burocracia, lo que decía aquí Susana.
Bueno, la chiquita Gámez dice, este emoticón es por una frase graciosa que el profe Wilmer dijo. Chiquita, me encantaría que la repitas para saber cuál fue, porque eso va a quedar en la historia de la Universidad Nómada. Claudia Pilar dice, definitivamente Susana se expresa muy mal y es muy insegura. Y ya habíamos dicho que el fuerte de ella es la música. Y yo siento que está nerviosa porque claramente es una entrevista que han visto miles de personas y que van a ver más miles de personas. Ella se está jugando todo ahí. Ella no puede meter la pata porque esta gente la tiene demandada. Este abogado Briceño la tiene entre ojos. Yo la veo muy preocupada, muy nerviosa porque yo a ella le he visto videos en medio de su alegría y esta vez la veo como cabizbaja, como preocupada. Y es entendible por la situación que está pasando y esperemos que por el bien del pacto histórico el tema se aclare de la mejor manera. Bueno, Lina está de acuerdo con Claudia, yo también. Dice Carlos, recuerdo a Susana muy feliz celebrando en persona el cumpleaños del opositor Alejandro Gaviria. Esa imagen me dio mala espina. Uy, qué buen dato. Dice, el problema de Susana al parecer utilizó a estos muchachos. Salió electa y no volvió a reunirse con sus voluntarios que le impulsaron en su candidatura. Eso pasa mucho. Y triste que esto que dice Carlos llegue a convertirse en verdad. Y claro, y estos muchachos explotaron al ver que Briceño sacó estos datos. Porque Briceño fue el que empezó a investigar a Cristian y a Susana. Y a partir de ahí, de la publicación de Briceño, es que salen estos muchachos a quejarse. Y si salieron a quejarse, una de dos, se sintieron engañados o vieron una oportunidad económica de sacar una tajadita, una de dos. O también puede ser las dos, ¿por qué no? No se excluyen. Santiago dice, ¿por qué siempre en la política se esperan puestos? Es como una ambición. Muchos creen que salen de su mala situación ganando un salario allá, por eso es que meten tanta plata para quedar. Es un negocio, o sea, es que el politiquero es un empresario que invierte todo su capital en campaña y después cuando está a cargo de su función empieza a tratar de librar lo que invirtió y a ganar más. O sea, lamentablemente la politiquería es un negocio y es un negocio que algunas personas disfrazan con la defensa de una supuesta causa noble. Por eso es que yo no he tomado la decisión de meterme en la politiquería. A mí me han hecho por ahí propuestas que sea edil, que no sé qué, que concejal, que edil, y yo como que no he sido capaz de meterme en ese mundo porque yo siento que el poder corrompe y no quiero ser corrupto por el poder. Dice Lina, física envidia de los que la rodean. Yo no le creo a esos chicos, quieren es plata. Ya hablando de recaídas mentales, no me cuadra esa triste historia. Bueno, Lina dice que estos pelados realmente no fueron utilizados, sino que están viendo que pueden sacar su tajadita. Y el señor Briceño, que es un opositor de Petro y que defiende esas causas anti-Petro, el señor Briceño también quiere sacar su tajadita ahí. Y vamos a ver quién gana este pulso, si lo ganan Cristian y Susana o si lo ganan Briceño, Andrés y Yela. Eso está bueno para debatir. Bueno, y estas fueron las últimas preguntas que le hicieron a Susana. Pero entonces, representante, usted, ¿por qué cree que ellos están diciendo esto? Es que esa es la duda que nos genera a nosotros. Pues usted ya nos dijo que muchos de ellos le han hecho las peticiones de que querían algunos puestos, pero el discurso de ellos ni siquiera es quería un puesto, el discurso de ellos es mucho, digamos, más básico por decirlo así, y es no recibí lo que me dijeron que por mi trabajo, es decir, por un trabajo que ellos estaban haciendo, porque pues una cosa es que uno tenga claro que está haciendo un voluntariado y otra cosa es que ellos vengan a decir, es que nos dijeron que nos iban a pagar esto y no, entonces ¿quién lo hizo? Y quiero saber si también es cierto que, o cuál era el papel de Cristian en la campaña, porque ellos dicen que Cristian tenía incidencia, sobre todo Juan José, y que él era el que manejaba muchas cosas y que de hecho en algún punto usted ya dejó de hablarle o le pedía permiso a Cristian para poder hablarle a él. Entonces yo quiero saber qué manejaba Cristian en la campaña y qué tanto, digamos, poder tenía en la campaña sobre estos voluntarios y pues en general el papel que le estaba haciendo.
Bueno, primero, ellos sí lo han afirmado, que sí, ellos sí han afirmado sus intereses en esto, por más que luego salieron a decir que no, pero pueden escuchar la entrevista de Blue de esta mañana de Juan José, donde él hablaba de eso la institucionalidad, encabezar las instituciones, una cosa así. Los intereses de ellos sí fueron muy claros y han dicho que yo les ofrecí, no les cumplí, pero les estoy diciendo en este momento, yo nunca les ofrecí nada. Nunca he negociado con nadie, absolutamente nada. Y por lo otro que están diciendo lo de Cristian, es parte de lo que yo les digo de la violencia política. Bien, yo he sufrido muchísimo porque desde que les digo que en esto de la campaña, porque además me han tratado muchísimo de bruta, me han tratado de un montón de cosas, y han querido poner una narrativa ahí, porque obviamente una mujer joven como yo, artista, les estorba, que no hace política como ellos, ni sigue esos lineamientos de la política tradicional. He recibido muchas violencias, y parte de esas violencias han sido que estas personas afirman que Cristian, que era el estratega político, Cristian, que era el coordinador de la estrategia en la campaña a la Cámara y la campaña a la presidencia del pacto en Antioquia, pues como él muchas veces iba y decía las cosas, porque es que cuando yo las decía, pasaban dos cosas. Uno, la gente me cuestionaba todo el tiempo, y eso me pasó también mucho en la UTL al principio. Me cuestionaban muchísimo todo el tiempo sobre cualquier cosa que yo decía. Y dos, cuando él las decía o cuando yo las decía, era como, ay, es que no es Susana la que toma las decisiones, sino que es el hombre que hay detrás. Y ustedes saben que eso pasa muchísimo. A mí me han inventado cosas de que yo me acosté con hombres por estar en la lista a la Cámara. O sea, de verdad la violencia política contra la mujer es una cosa absurda y está metida dentro de todos, porque es algo estructural de la sociedad, y eso es algo que yo he padecido muchísimo. Además, bueno, no, más bien dejemos así la siguiente pregunta y seguimos hablando. Muy delicado ese tema. Yo por eso he dicho que ella es muy inteligente y que existe la inteligencia de Garner, la teoría de las inteligencias múltiples, y que la traten de bruta, tampoco. Por eso sí digo que ahorita al amigo se le fue un poco la mano al compararla con Miguel Polo Polo, que Miguel Polo Polo sí me parece una persona más cerca a lo que decimos persona bruta. Yo considero que es una persona joven, es una persona que no pasa de los 30 años y que está aprendiendo cosas de la vida, cosas de la política, y que empezó más en un activismo de tipo emocional que de tipo intelectual académico. Entonces, si la trataron de bruta, eso es muy típico de una sociedad como la que tanto hemos criticado en el uribismo, una sociedad clasista, una sociedad que se cree dueña absoluta de la verdad, o que cree que al opositor hay que maltratarlo, hay que matarlo, hay que golpearlo, hay que perseguirlo, hay que estigmatizarlo. Y yo nunca defenderé que le digan bruta a una persona que tiene mucho talento para la música, que tiene una posición política, y es una persona que se nota que quiere aprender y que también se deja enseñar, que se deja asesorar. Pero lamentablemente la sociedad es cruel y la politiquería es mucho más cruel. Y por eso me solidarizo con ella, porque, o sea, ella no merece ser tratada así. Yo pienso que hay formas más sutiles y más inteligentes de decirle las cosas, como muchas personas aquí que han comentado lo han dicho, como decirle, bueno, asesórate más en esto, léete este libro. O sea, es una forma de ayudarle y que siga con esa energía tan bonita y siga aprendiendo. Pero un cargo de esos es muy complejo, porque cualquier error que cometas te lo van a maximizar. Y se nota que Cristian, sin tener una carrera universitaria, pero con la experiencia que tiene como líder estudiantil, Cristian era como el escudero de ella. Y por eso ella le terminó dando también ese sueldo millonario para alguien que no es profesional. Se nota que Cristian tiene la calle que a ella le falta. Entonces, de cierta manera, ante esa rivalidad politiquera que había y esa rabia que podría ser envidia que algunos le tienen porque ella pudo lograr lo que ellos no pudieron,
y ellos sintiéndose superiores a ella en edad, en conocimiento, en títulos, en activismo político, sintiéndose superiores a ella, decían, pero ¿cómo esta logró lo que yo quería si yo tengo más méritos que esta bruta? Y eso es muy típico en nuestra sociedad, que a una persona la pueden discriminar por tener aparentemente menos conocimientos que otra, menos edad que otra, menos títulos que otra. Eso es muy típico de nuestra sociedad. Eso es casi que un darwinismo social, y es triste que esto pase en el contexto del gobierno del cambio, en el contexto del pacto histórico, pero ya vemos qué pasa. Bueno, por aquí veo que han llegado una serie de comentarios. Esto se puso bueno. Un saludo para Martín Manuel, que dice: la política nunca ha sido un acto limpio ni transparente. El ejemplo es Roy Barrera. Está en el pacto histórico. La joven congresista no tiene bagaje para la maldad del Congreso. Buen punto. Pero yo no diría política, yo diría politiquería, porque es que la política es esto que estamos haciendo aquí, es compartir unas ideas con la comunidad de manera desinteresada. Y yo tampoco les estoy prometiendo cargos públicos, tampoco aspiro a ser funcionario público, pero para mí la política es esto, es hablar de los temas de ciudad, de los temas de país, con argumentos críticos, con análisis, con rigor. La politiquería es donde se metió la pobre Susana. Yo siento que sí, como dice el compañero, ella se metió en una caverna con un montón de lobos, de chupasangres, y a lo mejor uno diría, no, es que si se mete 40 años no le pasa esto. Pues también le pudo haber pasado. Y esta muchacha está en el ojo del huracán y esperemos que su salud no se vea afectada por esto, porque yo la veo muy cabizbaja, la veo muy triste, yo siempre la había visto sonriente. Esperemos que la muchacha logre aclarar situaciones, que siga aprendiendo y que todo esto le sirva para volverse más fuerte. Dice Carlos: Susana recibe más de 25 millones, lo que le digan no creo que le importe mucho, así ella lo llame violencia política con intención de desviar la atención. No hay conexión entre la violencia política y la acusación que le hacen. A María Fernanda Cabal yo veo que tampoco la bajan de bruta, pero ella tampoco le interesa mucho porque se gana más de 25 millones y un poquito de tierritas que se embolsilló. Igual Susana puede ganarse 100 millones, pero yo siento que a ella sí le afecta que le digan eso porque eso le afecta la autoestima. A María Fernanda Cabal no le importa porque al fin y al cabo, o sea, María Fernanda Cabal es una señora curtida, es una señora sectaria, y a ella no le importa que le digan bruta, o no le importa saber que ella le falta entendimiento para muchas cosas, porque es una señora que ya está más allá del bien y del mal, en tanto que esa señora no tiene nada para perder. Susana está empezando una nueva carrera, pero Susana también tiene una vida, también tiene una carrera como directora de orquesta. Entonces, ella debe ganar esa maña que tiene María Fernanda Cabal para darle lo mismo, pero yo siento que a ella sí le afecta, porque cuando ella lo dice, se nota que sí le duele que le digan eso, y es porque no tiene el mismo carácter de María Fernanda. Eso es cierto, puede tener hasta más inteligencia Susana que María Fernanda, porque Susana no dice las burradas que dice María Fernanda, pero María Fernanda sí tiene más carácter para soportar que le digan bruta. Dice Santiago: sí, más de unos honorables senadores han pagado sus trabajos de grado, han usado el trabajo de otros para poder graduarse, mejor no tener nada que tener algo comprado. Totalmente de acuerdo con Santiago. Bueno, y esto dijo Susana en la parte final de la entrevista con estas periodistas de este medio de la W Radio. Pero yo quisiera preguntarle, y esto se lo pregunto porque leí varios conceptos médicos a propósito de esa intervención que usted hizo, y era sobre decir que lo hacía todos los días, porque pues una sustancia psicoactiva o alcohol o etcétera, todos los días pues ya tiene unas implicaciones en la salud pública, en la salud de hecho de una persona, y ahí le pregunto, ¿usted no cree que tal vez pues su intención era otra, pero buscando eso afectó de pronto lo que se quería con el proyecto, diciendo como es que todos los días estoy haciendo eso, porque pues ahí sí hay que tener un poco de cuidado, independiente de que sea pues una decisión suya y en su esfera privada? Hay mucha gente, hay muchas personas que consumen, ¿cierto? Como de manera regular,
Que yo diga que fumé todos los días no quiere decir que desde los 18 años, por ejemplo, haya fumado absolutamente todos los días. Yo no tengo un problema de adicción, como han dicho muchas personas. Yo soy una adulta funcional, súper responsable. Tampoco es... además, lo que ustedes están diciendo de que sería contraproducente, yo creo que es que la reacción es precisamente por el estigma que hay sobre la marihuana, o sea, sobre el uso recreativo del cannabis, que es un estigma que existe porque no está ese estigma, por ejemplo, con las personas que consumen café todos los días, que se toman 10 tazas de café al día, o las personas que se fuman una cajetilla de cigarrillos diario, o las personas que toman cerveza todos los días, o personas que, cierto, como que consumen alcohol y que tienen un montón de cosas que también están, que también, digamos, tienen algún tipo de efecto sobre el cuerpo humano. Así que no creo que le haya hecho como ningún daño. Yo creo que al contrario, hay que entender que eso es una realidad cultural, que es una realidad cultural, que la gente no lo va a dejar de hacer, que la gente lo hace y que precisamente si nosotros entramos a regular, a descriminalizar y a desestigmatizar el uso recreativo y medicinal del cannabis, el uso adulto del cannabis, ¿cierto? Yo creo que nosotros podríamos enfocarnos, por ejemplo, en la educación, ¿cierto? Como en explicarle a la gente qué de verdad es el cannabis, cuáles son los usos aparte del recreativo, porque son muchísimos. Todo lo que tiene que ver con el CBD y la parte medicinal es muy buena para tratar enfermedades. La comunidad científica ya lo ha dicho, es buena para tratar el Parkinson, el Alzheimer. O sea, es como son componentes diferentes. El cannabis tiene muchísimos usos, ¿cierto? Que nosotros podríamos aprender mucho más sobre eso si dejamos el estigma y entramos a regular, que la gente conozca, porque obviamente yo no estoy, o sea, yo entiendo, por ejemplo, lo que puede hacer el cannabis si un niño lo consume, así como sé lo que le hace a un niño consumir tanto azúcar o que le den café o que le den cualquier otra sustancia que pueda alterar su desarrollo normal. Si nosotros si nosotros regularizamos, vamos a poder, por ejemplo, avanzar muchísimo en el tema de la investigación y podemos dejar atrás un montón de tabúes y podemos también entender muchísimo más la complejidad de lo que es el cannabis y todos los usos que tiene. Pero Susana es una persona muy liberal, porque bueno, ella no cree en las parejas, en el amor romántico, en el amor tradicional, en la palabra novio. Ella claramente es feminista, está a favor del aborto, ella está a favor del uso recreativo de la marihuana. Ella se queja de la violencia política, del clasismo. Bueno, es una muchacha muy polémica, muy liberal, más liberal que muchos del Partido Liberal. Y esperemos que se aclare ese tema de lo que se le está acusando y que se haga justicia. Bueno, y así se despidió Susana después. Yo quiero poner la parte final porque me pareció muy llamativa la forma como ella se despidió. Miren. Partidos en donde se burlan del aspecto físico, donde las cuestionan todo el tiempo, pues, y no es solamente dentro de la política, yo sé que dentro del periodismo, dentro de la música, a mí hay muchísima violencia contra la mujer. Yo siento que más bien es un llamado de atención para que pensemos en que tenemos que tenemos que formarnos primero, formarnos muchísimo más en el feminismo o formarnos muchísimo más en contra de estas violencias basadas en género que se repiten todo el tiempo en absolutamente todos los espacios, ¿cierto? Yo creo que deberíamos verlo más bien por ahí. Y creo que quería pedirles, porque me dijeron que era la última pregunta, si me podían dar un momento para decir algo, como si podía añadir algo. Por supuesto. Claro que sí. Bueno, yo creo que como que quisiera pedirles a las personas que nos están escuchando, a ustedes, a los que puedan escuchar después, nosotros necesitamos una transformación de verdad muy profunda en nuestro país. O sea, es muy, digamos, muy complicado que todos los medios de comunicación salgan a decir que yo mantengo una relación sentimental con alguien sin averiguar, que publiquen fotos privadas mías. Incluso ustedes saben que como periodistas hay que contrastar fuentes
las personas que publicaron esta foto, que pertenecen a un medio de comunicación alternativo, no contrastaron ninguna fuente y dieron simplemente por hecho algo que alguien dijo y lo subieron de una a las redes sociales sin haber preguntado. O sea, eso es una violencia política muy fuerte, y que se asuman cosas como que son ciertas sin haber contrastado antes es terrible. Creo que eso es algo que deberíamos de verdad entender, tener en cuenta. Si haber denuncias, pues que sean entonces denuncias legales, ¿cierto? No hay por qué exponer la vida personal o la vida privada o fotos privadas de una persona o publicar fuentes sin decirlo. Y no estoy diciendo pues que todos los medios alternativos, yo he conocido a muchos otros medios alternativos que han sido súper juiciosos con eso, pero en este caso sí es muy terrible. Y lo segundo es que todo el equipo presentó su documentación, ¿cierto? Porque yo sé que va a haber muchas investigaciones y adelante las investigaciones. Todo su equipo presentó su documentación a tiempo y la registró ante la Cámara. Y tengo que decir que administrativamente a nosotros no nos dijeron nada sobre los documentos que se presentaron. O sea, de buena fe se presentaron los documentos, se radicaron y se hicieron las contrataciones normales sin que la parte administrativa de la Cámara nos hubiese dicho algo. Bueno, ahí termina la entrevista, Susana. Dos reflexiones finales a modo de conclusión. La primera, que si es muy cierto lo que ella dice, que un medio alternativo de comunicación publicó la foto de ella con Cristian, y este medio nos hizo creer a toda la prensa colombiana que eran novios. Y si no es por esta entrevista que dan exclusiva a Susana Boreal a la W Radio, seguiríamos creyendo que Cristian era el novio de ella. En este aspecto, yo sí quiero creerle a Susana. Voy a creerle que no son novios, porque es uno el que titula la relación, no la gente externa que ve fotos de uno. Y miren que cuando yo hablé la primera vez de este tema, yo también asumí que eran novios, pero gracias a esta entrevista me di cuenta que no son novios, que no sé qué pasó entre ellos, que es algo privado de ellos. Lo cierto es que ella debe explicar muy bien porque el Congreso, hasta el Congreso debe explicar por qué contrataron a esta persona si no cumplía con ese requisito de la tecnocracia, del capitalismo cognitivo, de que fuera profesional o tecnólogo. Y el Congreso también tiene que explicar, como muy bien lo dice aquí en la parte final Susana, de por qué no pusieron problema si no vieron irregularidades ahí. Entonces, también hay que explicar eso. Y este tema sigue siendo una noticia en desarrollo. Y la última reflexión que tengo para compartirles, y acá estoy totalmente de acuerdo con Susana, o sea, siempre hay que escuchar las dos caras de la moneda, siempre hay que contrastar fuentes, y por eso mismo hoy contrastamos las fuentes que teníamos con la fuente primaria, que es el testimonio de Susana, y ahí aclaró los temas desde su punto de vista. Ya cada quien verá si le cree a Susana o si le cree a los otros, a Andrés, a Yela o a Briceño. Cada quien sacará sus conclusiones, pero mientras tanto seguiremos aquí en la Universidad Nómada en la lucha por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les habló Wilmer Alberto Zuleta López, docente universitario, líder de este proyecto. Me encantaría que se suscriban al canal de respaldo de la Universidad Nómada, que se llama precisamente Wilmer Alberto Zuleta López, que ahí tenemos la posibilidad de tener otra opción en caso de que en algún momento nos tumben este canal, y también que le den like y que sigan la página oficial de la Universidad Nómada, que se llama Universidad Nómada, Educación Superior Gratuita en Facebook, y también a los perfiles de Wilmer Alberto Zuleta López, que son dos en Facebook, también para que le den seguir y estén pendientes ahí de todo. En la misma página de la Universidad Nómada está mi número de WhatsApp para la gente que se quiera unir a nuestra comunidad o a nuestros grupos de WhatsApp. Gracias por haber compartido este rato con la Universidad Nómada. Aquí les compartí mi lectura de algunos conceptos de la retórica, como la anfibología, la ambigüedad, algunos conceptos de la dialéctica,
tesis, antítesis y síntesis. Ahí tenemos las tesis de Briceño, las antítesis de Susana, la síntesis la sacaremos a partir de esa contrastación de datos y de fuentes, y también algunos conceptos que tienen que ver con la pragmática y con la lógica modal, que las ideas deben analizarse desde sus cualificadores modales y también desde sus contextos y sus realidades. Gracias a la gente que nos acompañó, gracias a Omar, a Carlos, a Santiago, gracias a Sebastián Restrepo. Vamos a hablar también del tema de la familia Petro. Vamos a hablar de cómo la fiscalía va a investigar al hijo y al hermano del presidente Gustavo Petro, y que Petro dijo que él respetaba la independencia de los poderes y que él respetaba cualquier decisión, así esa decisión afectara a miembros de su familia. Ese tema de Petro lo vamos a tratar más adelante cuando avance un poco. Gracias a Martín, a Lina, a Claudia, a Erdi, a la chiquita Gámez, que espero que todavía esté por ahí también, a Willy y a Nora, que hace rato comentó lo mismo que Jorge. Bueno, nos veremos mañana con la clase presencial de pensamiento crítico y nuevas tecnologías, que empezaremos a hacer la previa de lo que es el 8 de marzo, un día muy importante para la lucha de los derechos de las mujeres en todo el mundo. Nos vemos mañana en la clase de pensamiento crítico, clase presencial, y suscríbanse a Wilmer Alberto Zuleta López para que seamos más fuertes, que si nos toman este canal, por lo menos logremos recuperar la mayor cantidad de suscriptores posibles en Wilmer Alberto Zuleta López. Un abrazo muy grande y nos vemos mañana con pensamiento crítico y nuevas tecnologías. Hasta pronto. Muchas gracias, chiquita, igual para ti.